¿Cuáles son los objetivos básicamente? Realizar nuevamente, como les decía, la evaluación y manejo inicial óptimo de los pacientes con hemorragia digestiva aguda y básicamente pacientes que ingresan por la emergencia, ¿no? Indicar y priorizar los estudios de diagnóstico más importantes en los pacientes con hemorragia y consensuar o tratar de manejar a nuestros pacientes de manera protocolizada. ¿Qué significa esto? Tratar de estandarizar nuestros manejos para que nuestro paciente esté menos tiempo hospitalizado y básicamente podamos resolver su patología o su problema de manera rápida y adecuada. A eso va consensuar protocolos, ¿sí? Manejar protocolos. Actualmente se está tratando de utilizar protocolos en todas las patologías que tenemos en el hospital o que tienen nuestros pacientes. ¿Cómo podemos definir la hemorragia? Básicamente, la hemorragia digestiva es la expulsión de sangre hacia el tubo digestivo debido a una lesión, que se erosiona o se destruye la mucosa, ¿no? Y que puede ocasionar pérdida de sangre en cualquier parte del tubo digestivo, desde el esófago hasta la región del canal anal, ¿no? ¿Cómo la clasificamos? En aguda y crónica, de acuerdo a la evolución, y de acuerdo al origen, podemos decir alta, intermedia o baja, de acuerdo a qué parámetro anatómico estemos utilizando. Y de acuerdo a la volemia podemos decir leve, moderada, severa o shock, ¿no? O masiva, ¿no? Esas son básicamente las maneras como podemos clasificar la hemorragia digestiva. De acuerdo a las cantidades de sangre que va a perder nuestro paciente, nosotros vamos a tener algunas valoraciones clínicas o algunos hallazgos clínicos que nos pueden hacer interpretar o entender cuánto de sangre ha perdido nuestro paciente. Podemos decir que es leve, que es moderada, severa o masiva, ¿no? Dependiendo básicamente de cuánto de sangre ha podido perder nuestro paciente. Pero esto nosotros no lo vamos a poder cuantificar, ¿no? Cuando decimos leve, cuando más o menos de manera aproximada ha perdido 750 mililitros, moderada hasta 1,5 litros, severa más de 2 litros y masiva es el paciente que ha perdido más de 2 litros. ¿Cómo vamos a encontrar esto? Básicamente con nuestra valoración y evaluación clínica de nuestro paciente. ¿Qué vamos a usar? Presión arterial, frecuencia cardíaca, estado de conciencia, podemos usar el llenado capilar, ¿no? Cómo está la piel de nuestro paciente, su frecuencia respiratoria, podemos cuantificar cuánto de diuresis tiene en una hora, ¿no? El estado mental, y básicamente de acuerdo a esto vamos a definir cuál puede ser el manejo inicial de nuestro paciente, ¿no? Cuando decimos que es leve, aproximadamente ha perdido menos del 15% de la volemia y el paciente que va a tener todas sus funciones vitales van a estar normales, frecuencia cardíaca menos de 100, presión arterial dentro de sus parámetros convencionales, su llenado capilar menos de 12 puntos, la piel de caracteres normales, frecuencia respiratoria menos de 20 por minuto, la diuresis 30 mililitros por hora, que es lo normal, estado mental conservado. ¿Y qué hacer en este paciente? Poner una vía periférica, ¿no? Puede ser un cloruro de sodio, eso se llaman cristaloides, para manejarlo y empezar nuestra evaluación y nuestros exámenes. Si nuestro paciente tiene una pérdida entre el 15 y 30% de la volemia, estamos hablando de casi 1,5 litros de sangre. ¿Qué va a tener nuestro paciente cuando lo evaluemos? Va a estar taquicárdico, frecuencia cardíaca por encima de 100. Su presión arterial sistólica va a estar baja, pero por encima de 100 milímetros de mercurio, ¿no? Esto es importante tener presente de comparar con su valor de presión arterial basal. La mayoría de personas saben cuánto de presión tienen, ¿no? Hay personas que son atletas que tienen 9,6 de presión y es su presión normal. Ahí no vamos a usar este parámetro. Por eso es importante siempre interrogar al paciente o a la familia cuál es su presión basal o su presión de referencia habitual, ¿sí? El llenado capilar va a estar lento, puede haber palidez, ¿no? Va a estar un poco polipneico, va a ser una frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria entre 20 y 30, la diuresis va a disminuir un poco,
¿no? Puede estar ansioso el paciente. Y también en este grupo se puede usar cristaloides, ¿no? Cloruro de sodio, como manejo inicial. En la severa y en la masiva, vamos a tener la interpretación que el paciente ha perdido volúmenes grandes de sangre. Este paciente va a empezar a tener alteraciones del estado de conciencia. Va a estar o confuso o letárgico, va a estar polipneico, ¿no? Básicamente su presión arterial va a estar menos de 100, su presión arterial menos de 100 milímetros de mercurio. Y en la masiva, el paciente va a estar en shock. No le voy a encontrar ni pulso, ni frecuencia probablemente, o el pulso muy filiforme, y la presión muchas veces imperceptible, ¿no? El paciente taquicárdico, ¿no? Y los volúmenes de pérdida superan básicamente entre 30 y 40%. ¿Qué hacer en estos casos? Básicamente, si mi paciente llega en shock, ¿qué debo hacer? Mejorar su presión. Tendré que pensar en ponerle cloruro igual líquido y pensar siempre, antes inclusive de tener sus exámenes de sangre, pedir paquete globular. Si yo tengo un paciente con una hemorragia masiva, probablemente le haga un hematocrito inicial y su hematocrito esté dentro de valores normales o discretamente disminuidos, pero está en shock. No voy a esperar a tener un valor de hematocrito menos de 20 para ponerle sangre, ¿no? Si yo tengo clínicamente hallazgos de shock, yo puedo sospechar y tengo sangrado masivo, evidente clínicamente, yo puedo pensar en solicitar ya la posibilidad de que le transfundan paquetes globulares, ¿no? Más o menos es un esquema para que tengan presente qué hacer en los diferentes grados de hemorragia. Esto es lo que les comentaba hace un momento. ¿Qué pasa con el hematocrito? Cuando uno sangra, pierde tanto glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, y también pierdes plasma, pierdes agua. En un periodo inicial, ¿qué pasa? Tenemos pérdidas de ambos elementos. ¿Y qué va a pasar? Yo le pido un hematocrito y va a estar dentro de límites normales. ¿Qué va a pasar en el transcurso del tiempo? Yo le pongo sus cristaloides y con un mecanismo compensador el organismo también empieza a estabilizar la cantidad de líquido que debe haber en los vasos sanguíneos. Y más o menos a las 24 horas, entre 24 y 48 horas, yo puedo tener un valor, básicamente, el valor real de hematocrito de mi paciente. Este dato es muy importante, porque muchas veces el paciente entra de emergencia, yo le hago un hematocrito y el paciente está chocado. Le hago un hematocrito y tiene 40%. Yo digo, no necesita transfusión, pero clínicamente está con criterios de shock. Yo lo sigo hidratando a este paciente y probablemente en el transcurso de las horas, ¿no?, hasta llegar a las 48, 72 horas, su hematocrito va descendiendo. Y ese dato también hay que tenerlo presente, porque muchas veces te vuelven a llamar a la emergencia, porque dicen, su hematocrito sigue bajando, ¿no? Estaba en 40 hoy día, le has hecho una endoscopía, le has encontrado una úlcera, le has controlado la hemorragia con la úlcera, pero su hematocrito de 40 ha bajado a 38 y ahora está en 35. Tu paciente sigue sangrando. Y clínicamente el paciente tiene la presión normal, ¿no? Ya no está taquicárdico y básicamente ya no te hace melengo, pero su hematocrito va descendiendo. Es por esto básicamente el mecanismo compensador que tenemos. Los valores normales vamos a tenerlos dentro de las 48 horas, ¿no? A partir de las 6 horas que uno lo recibe en emergencia, empieza básicamente a estabilizarse porque nosotros le empezamos a poner líquido, ¿no? ¿Qué debemos hacer con nuestro paciente que entra a la emergencia? Principalmente, ver si su vía respiratoria está normal. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Si nuestro paciente está inconsciente, está en shock y está vomitando sangre, ¿qué tengo que hacer? Preservar su vía aérea. ¿Qué debo pensar antes de cualquier cosa? Intubar a mi paciente. Porque mi paciente inconsciente que vomita sangre, se va a aspirar, entró por una hemorragia y se va a morir por una neumonía aspirativa. Por eso es importante siempre ver que el paciente, si está despierto, ponerlo de cúbito lateral izquierdo, ¿no? O si está parcialmente despierto, siempre pensar en la posibilidad de preservar su vía aérea. Ponerlo de cúbito lateral izquierdo ante la eventualidad que vomite el paciente. Ponerle una vía, ¿sí? Y reposición de volumen. ¿Qué podemos usar? Cristaloides principalmente. Pensar en transfusiones dependiendo de cómo está clínicamente mi paciente y cómo está su hematocrito inicial. O su hemoglobina, mejor dicho.
¿Qué hacer con la transfusión? Estos son criterios clínicos que siempre tenemos que tener presente. Datos previos que podamos interrogar en nuestro paciente. Hay pacientes con enfermedades o anemia previa que tenemos que tenerlo siempre en consideración. Un paciente con anemia que sangra se puede descompensar más fácil. O si tiene riesgo coronario previo, también tengo que considerar parámetros de porcentaje de hematocrito para transfundir. Cuando un paciente tiene enfermedad coronaria, utilizo este porcentaje, ¿no? Valores mayores o menores a 30% de hematocrito, yo debo transfundir sangre. Porque si está menos, hay aumento de riesgo de isquemia, ¿no? Sí, la cifra de hematocrito en forma general o estándar, básicamente, se considera en pacientes jóvenes, menores de 45 años, 20% de hematocrito. Algunas literaturas hablan de 25%, ¿no? Y hematocritos mayores o menores de 30% en personas de la tercera edad o comorbilidades, pacientes con enfermedad coronaria previa. ¿Sí? También tener cuidado de no ampararse en estos resultados si nuestro paciente está con sangrado activo, como les decía hace un rato, ¿no? Paciente en shock o con sangrado masivo, en una hemorragia digestiva masiva, con un hematocrito de 30 y está hipotenso, yo tengo que pensar igual en ponerle sangre. Ahí va a primar el criterio del colega que esté atendiendo al paciente, ¿sí? Y siempre enfermedades preexistentes o concomitantes, ¿no? Que transfundir, lo que se acostumbra o lo que se estila actualmente es usar paquete globular, ¿no? Dependiendo de la patología de mi paciente, si tiene factores de coagulación alterados, de repente considerar poner plasma, ¿no? O reposición de plaquetas si tengo una alteración de plaquetas de fondo, ¿no? La sangre total ya no se recomienda utilizar, ¿sí? Los glóbulos rojos o paquete globular y plasma básicamente es sangre centrifugada, ¿no? Antes se utilizaba sangre total, pero con esto, ¿qué problema teníamos? Sobrehidratábamos mucho al paciente muchas veces, ¿no? ¿Qué podemos hablar de hemorragia digestiva alta? Básicamente, es toda lesión sangrante, igual la definición que hemos hablado hace un rato, por encima del ángulo de Treitz. Acá tienen una historia clínica como referencia de un paciente que entra a la emergencia y que básicamente se indica el manejo inicial, ¿no? Es una paciente de la tercera edad, 75 años, que viene a urgencias por presentar epigastralgia, náuseas, vómitos sanguinolentos y melena, deposición negra, ¿no? ¿Qué antecedentes tiene? Tiene una histerectomía y cálculos en la vesícula. No tiene alergias a medicamentos, pero este dato de uso de antiinflamatorios es importante o no. ¿Qué puede estar pasando? Es una paciente que viene, miren cómo viene. Viene chocada, ¿no? Taquicárdica, hipotensa, saturación normal. Pero miren cómo está. Está diaforética, pálida, ¿no? Hay dolor a la palpación superficial y profunda en el abdomen, ¿no? ¿Qué hay que hacer con esta paciente? ¿La mandamos a consultorio? ¿Qué hacemos? Después, ¿qué hacemos en este momento? Hidratamos. ¿Ah? ¿Cristaloides? ¿Qué van a hacer con la abuelita? No tienen ningún examen todavía, ¿no? Pero la paciente está haciendo hematemesis, está haciendo melena y clínicamente tiene taquicardia, está en shock, 75-45. Probablemente si ustedes le hacen ortostatismo, la paciente les hace una lipotimia, se desmaya. ¿Qué van a hacer acá? Pasarla a la unidad de shock trauma o, si no tiene shock trauma, de emergencia, ¿no? ¿Qué hacer con esta paciente? Ponerle vía periférica, ¿no? Lo primero, la endoscopía hay que hacerla después. Si yo le hago endoscopía a esta paciente, probablemente me haga un reflejo vagal y tenga un paro. Si la meto endoscopía así como está con esa presión. ¿Ya? Hay que hacerle, sí, pero una vez que esté estable. Tiene 6 horas para hacer el examen, de acuerdo a los criterios para definir cuándo hacer la endoscopía, ¿no? Se le pone doble vía, ¿no? Y se le pide sus análisis. Miren cuánto sale su hemoglobina.
De acuerdo a eso, 8.3, ¿no? Está con 21 de hematocrito. Probablemente, ¿qué hacer? 75 años. Ese dato, miren, el dato previo, 15 gramos por decilitro de hemoglobina previa. ¿Qué significa? ¿Cuánto ha perdido de sangre? Casi el 40%, ¿no? O sea, está con una hemorragia masiva, ¿no? ¿Qué hacer? Ponerle endovenoso, más o menos 2 litros de cloruro le ponen a la paciente, y se define o se decide utilizar inhibidor de bomba de protones, ¿no? Generalmente se pone 80 miligramos de entrada en bolo y después se pone en infusión, ¿ya? ¿Para qué le dan la metoclopramida? ¿Saben qué es la metoclopramida? Es un antiemético y es un proquinético. Normalmente cuando vamos a hacer una endoscopía, el paciente tiene el estómago lleno de sangre. ¿Y qué hace ese producto? Aumenta el peristaltismo gástrico, relaja el esfínter, el píloro, ¿no? Y hace que se vacíe el contenido. Ayuda a que básicamente mejore tu imagen o tu visualización. Porque hacer una endoscopía con el estómago lleno de sangre lo hace mucho más tedioso, no tienes que lavar ese estómago y demora mucho más, ¿no? Y deciden ponerle sangre. Más o menos ese es el manejo inicial, ¿verdad? Epidemiológicamente, ¿qué podemos decir de la hemorragia alta? Tiene una incidencia de 48 a 100 casos por 100.000 habitantes. Toda esta parte epidemiológica la manejan más los gringos, ¿no? Los americanos. Son los que más hacen estudios de este tipo, ¿no? Y lo manejan básicamente en relación a cuánto les va a costar el paciente, ¿no? De 48 a 160 casos por 100.000 habitantes en Estados Unidos. Mayor frecuencia en varones que en mujeres. El uso de antiinflamatorios es la primera causa, y casi el 60% de los pacientes que hacen hemorragia han consumido AINES. Esto varía un poco en nuestro medio, asociado a infección por Helicobacter pylori. Y miren el costo anual. Acá no creo que llegue a ese monto, ¿no? Pero miren, el costo anual, $750 millones por año. Eso en líneas generales. Esto básicamente sube en sus costos hospitalarios y en los días que el paciente deja de ir a trabajar, ¿no? También lo miden. ¿Qué mortalidad tiene? Miren, la mortalidad de hemorragia digestiva alta de origen no varicial. Acuérdense que la hemorragia alta puede ser por varices o no varices. Si no es por varices, tiene una mortalidad que llega casi al 10%. Y por varices, casi llega al 50%. ¿Qué incidencia tiene? Es tanto en varones como en mujeres, pero a predominio de varones, 2 a 1 generalmente. Pero, miren ustedes, a medida que aumenta la edad del paciente, prácticamente las dos curvas se unen. A mayor edad, prácticamente, tanto varones como mujeres tienen una similar incidencia. ¿Qué tenemos que hacer con la hemorragia, muchachos? La hemorragia puede ser de origen varicial o no varicial. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? ¿Qué sangre en las varices? ¿Arterias o venas? ¿Y en las no variciales? ¿Ah? Todas las lesiones gástricas, úlceras, tanto en esófago, estómago, duodeno y colon, sangran las arterias. Arterias y arteriol. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? La ventaja del sangrado arteriolar es que la pared de la arteria tiene una pared muscular. Y esa capa muscular puede hacer espasmo y puedes controlar mejor la hemorragia. En el sangrado varicial es una vena. Cuando se rompe, el sangrado es así, como un cañón. Sangrado a chorro, ¿no? Las causas son múltiples, ¿no? Las más frecuentes, úlcera, gastritis, esofagitis, el mal oligüense en nuestro medio es muy frecuente. ¿Sí? Raras, neoplasias, ¿no? Y trastornos de la coagulación o hemostáticos, ¿no? Y muy raras, miren ustedes, vasculitis, patología pancreática, fístulas vasculoentéricas, traumatismos hepáticos, ¿no? Endometriosis, pseudosantomas elásticos, es bien raro, nunca lo he visto. Ehlers-Danlos tampoco he visto. Amiloidosis, endometriosis de estómago nunca hemos visto, pero sí de colon.
¿Qué es la endometriosis, muchachos? Vamos. ¿Endometrio qué? ¿Ah? ¿Qué es la endometriosis? Es mucosa del endometrio ectópica, fuera del útero. Y estos pacientes, o estas pacientes, porque solamente se ven mujeres, ¿no? Y ahora podemos pensar otra cosa de repente en el tiempo, no sé. Los les de todo. Estos pacientes o estas pacientes sangran de manera intermitente, coincide con sus ciclos menstruales. Es tejido básicamente que es sensible a las liberaciones de hormonas, ¿no? Las causas más comunes: úlcera siempre a la cabeza, casi el 60%, gastritis erosiva, varices, sumando los dos tipos de hemorragia. El Mallory Weight, que está asociado básicamente a una laceración o un desgarro de la unión esófago-gástrica por vómitos excesivos o explosivos del paciente, ¿no? Que básicamente, miren, casi llega al 8%. Y aún así, al momento, siempre hay un porcentaje de etiología no determinada, que puede llegar hasta el 20% en algunos casos. La úlcera gástrica y el duodeno son las causas más comunes. ¿Qué diferencia tiene este sangrado al que han visto del sangrado de la varice? Este sangrado es pulsátil. Acá se ve el lecho ulceroso y acá se ve un vaso. Este vaso se ha erosionado y empieza a pulsar sangre, ¿no? Expulsar sangre de manera pulsátil. ¿Ese qué tipo de Forrest es? 1A. Y en el costado, que es un resumado hemático, es 1B. La esofagitis es otra causa de sangrado, ¿no? Es muy frecuente asociada a patología por reflujo gastroesofágico, pero generalmente los sangrados son leves a moderados, no son muy masivos, ¿no? ¿Qué tratamiento hay que hacer acá? Inhibidor de bomba de protones. Esas son erosiones, ¿no? Es una esofagitis grado D, ¿no? Hay lesiones y compromiso de toda la circunferencia del esófago, ¿no? Este es el Mallory Weight. Es una laceración o un desgarro de la unión esófago-gástrica en la parte de la mucosa gástrica, producto de vómitos explosivos, vómitos a veces sin arcadas. Esto se da mucho en pacientes que han consumido alcohol. Un paciente borrachito que empieza a vomitar, muchas veces hace vómitos, no hay coordinación entre las arcadas y la expulsión hacia el exterior, ¿no? Es más común en menores de 60 años con historia de vómitos previos. Siempre el dato del interrogatorio en este grupo de pacientes que sangra es un paciente que ha estado vomitando, ¿no? Ha estado con náuseas, ha estado vomitando y después he visto sangre. Primero ven comida o bilis y después ven sangre, ¿no? Generalmente es sangrado rojo rutilante y en un porcentaje grande remite de manera espontánea. Excepcionalmente hay que hacer esa terapia, ¿no? Lo que ven en la imagen de abajo es aplicación de clips, ¿no? Para cerrar esa laceración que han visto en la parte superior. Gastritis aguda o erosiva está asociada básicamente a consumo de antiinflamatorios, consumo de alcohol, los ácidos biliares también pueden ocasionar, y también pacientes sometidos a estrés, ¿no? Pacientes que están en cuidados intensivos, shock trauma, grandes quemados, en cuadros sépticos también pueden aparecer esas erosiones que muchas veces sangran en capa, ¿no? Múltiples lesiones sangran de manera simultánea y a veces hacen sangrado masivo. Las ectasias vasculares también pueden sangrar, que son neoformaciones vasculares que pueden encontrarse en cualquier parte del tubo digestivo. Principalmente encontramos en el colon, pero podemos encontrar en el estómago, ¿no? Pueden ser aisladas, como en la primera imagen, o puede ser un watermelon. Miren, esa lesión del medio, esa imagen del medio, son neoformaciones vasculares múltiples que comprometen prácticamente toda la mucosa antral, ¿no? Se ven todas estas lesiones y cuando sangran de manera simultánea, muchas veces el sangrado es profuso, ¿no? Lo más común en nuestros pacientes con hemorragia, ¿qué cosa es, muchachos? ¿Qué hace nuestro paciente que viene a la hemorragia, a la consulta? Hemorragia alta, ¿no? Melena o
¿Sí? Hematemesis. ¿Y la hematemesis generalmente qué es? Vómito negro o vómito rojo, ¿no? Eso es básicamente lo más frecuente. Pero miren ustedes, hay un 10% de los pacientes que hacen sangrado digestivo alto y pueden hacer hematoquesia. ¿Qué es la hematoquesia? Sangre roja rutilante o color rojo vinoso a través de la deposición, ¿no? Este grupo especial de pacientes hay que tenerlos presentes. Si mi paciente está taquicárdico, está hipotenso, ¿no? Está diaforético y me está haciendo hematoquesia, yo tengo que pensar de hacer primero una endoscopia, ¿no? ¿Qué es lo más común cuando yo veo hematoquesia? El sangrado bajo, ¿no es cierto? Yo puedo pensar que son divertículos, puede ser angiodisplasias del colon, puede ser un cáncer. Pero ¿qué pasa en un paciente con hematoquesia? Cuando es baja, mi paciente viene caminando muchas veces, o viene en una silla de ruedas, pero le toma la presión y la presión está relativamente normal, o puede haber un poco de taquicardia. Pero generalmente, si yo veo un paciente inestable con hematoquesia, tengo que pensar que es alta de primera intención, ¿sí? ¿Qué voy a usar para mi diagnóstico? Como toda patología, siempre interrogatorio, ¿no? Y mi examen físico. ¿Qué voy a buscar en mi interrogatorio? Antecedentes, principalmente enfermedades previas, ¿no? Síntomas asociados como pirosis, epigastralgia, ¿no? Consumo de algunas sustancias tóxicas como alcohol, por ejemplo, ¿no? O consumo de antiinflamatorios, consumo de corticoides, consumo de estas sustancias antiagregantes plaquetarias, ¿no? Muchos pacientes actualmente están usando medicamentos, básicamente por cuadros de trombosis de miembros inferiores, por ejemplo, ¿no? Usan anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios, y eso puede ocasionar sangrados profusos, ¿no? ¿Qué voy a buscar en mi examen físico? Si mi paciente tiene antecedentes de consumo de alcohol o viene de una zona endémica, pacientes de Abancay, Quillabamba y Puerto Maldonado en nuestra zona, siempre pensar en la posibilidad que pueda haber una patología hepatocelular, una cirrosis de fondo, ¿no? ¿Qué voy a hacer en mi examen físico? Entonces, buscar presión, frecuencia cardíaca, ¿no? Y llenado capilar, ver si hay ortostatismo y buscar signos de hepatopatía crónica, ¿no? Circulación colateral. ¿Qué más voy a encontrar? ¿Qué más voy a buscar en el cirrótico? Si hay edemas, ¿qué más? Fascitis, ¿qué más? Eritema palmar, palmas hepáticas, ¿qué más? Telangiectasias. ¿Qué color tienen los cirróticos? Pueden estar amarillos o pueden tener un color terroso, no oscuro. Aliento hepático, puede estar encefalopático, ¿no? ¿Ve que se acuerdan? Que tenemos que confirmar que mi paciente realmente esté haciendo melena. Ya nos ha pasado. Paciente, ¿ha hecho melena, doctor? Vas, le preguntas y le dice, sí, doctor, he estado tomando bismuth de 2 semanas. Comí morcilla ayer. He comido beterraga ayer. Eso siempre pregunto. Si no, el mal rato va a ser para ustedes, no para el paciente. ¿Sí? Siempre confirmen la presencia de o es melena, o hematemesis, o hematoquesia. Y siempre tengan presente que el tacto rectal no es parte del plan de trabajo. Es parte de nuestro examen físico, ¿sí? No es agradable hacer el examen, ni para ustedes ni para el paciente. ¿Ya? A veces le da más vergüenza al médico hacer el tacto rectal que al paciente, ¿sí? Si el paciente viene y les dice, estoy haciendo heces negras hace 3 días, hay que hacerle su examen, ¿sí? Y ustedes van a confirmar si realmente es melena, o puede ser unas heces de color verdoso, puede ser que algo que ha comido, está tomando algún medicamento. Hay pacientes que toman hierro de manera constante y puede cambiar el color de la deposición, o tomar medicamentos, ¿no? Siempre interrogar por esto, ¿no? Hay pacientes que les han sacado la muela del juicio, ¿no? Y han empezado a deglutir sangre, porque a veces sangran de manera profusa, y eso también puede ocasionar melena, sin tener manifestaciones clínicas. Por eso los datos previos son importantes,
o ha estado con una epístasis posterior, sangrado de la nariz constante, y eso también les puede cambiar el color de las heces, ¿sí? Y siempre preguntar consumo de hierro, consumo de bismuto y alimentos. ¿Qué va a pasar con estos pacientes? La mayoría de ellos, casi el 80% de los pacientes de sangrado no varicial, dejan de sangrar de manera espontánea. Solamente van a llegar a la emergencia o van a necesitar una terapia endoscópica en el 20%. ¿Sí? ¿Qué exámenes auxiliares vamos a solicitar? Hemograma, hematocrito, plaquetas, grupo sanguíneo factor. Siempre que llegue el paciente y tenga una hemorragia, pida grupo sanguíneo factor, porque probablemente necesite transfusión. ¿Sí? El hospital del seguro lo tiene por protocolo que cada paciente que entra, y si hay hemorragia, lo pide, a pesar de que tenga un grupo sanguíneo previo en la historia. Siempre asegúrese el grupo sanguíneo del paciente, porque pueden tener problemas también con eso. ¿Sí? Bioquímica sanguínea, y ahí se define de hacer la endoscopía como gol estándar para el diagnóstico. Los otros exámenes que ven ustedes ahí, estudios de sulfato de bario, los estudios contrastados, son los que se usaban anteriormente a la medida o a la aparición de la endoscopia, ¿no? No había cómo ver el estómago, pero sí había bario. Tú le dabas bario al paciente y después le ponías bicarbonato o sal de antro. ¿Y esto qué pasa? Distiende la mucosa del estómago y te puede ver los lechos ulcerosos. Es confiable siempre y cuando el paciente tenga una úlcera, ¿no? Pero no te define el punto del sangrado. Ese es el problema. Los otros estudios de imágenes con radioisótopos se utilizan más en hemorragias intermedias o bajas, igual que la angiografía, cuando no encontramos el punto del hemorragia. El acceso con la endoscopía hasta la segunda porción del duodeno es bastante confiable. ¿Cuándo tendrías dificultades? Cuando se encuentra en la tercera porción, muy próximo al ángulo de 30. De repente ahí podrías tener dificultades para encontrar el punto del hemorragia, ¿no? ¿A quiénes debe hacerse endoscopía? A todos los pacientes. Lo que va a variar es en qué momento hacemos, ¿sí? Debe hacerse de manera urgente, básicamente cuando tenemos estigmas o sangrados persistentes y sangrado moderado o severo, ¿no? Y electiva, el paciente con sangrado leve, ¿no? Y que no tenga alteraciones hemodinámicas. ¿Cuál es la preparación? Que mi paciente esté hemodinámicamente estable. Es lo que les decía con la abuelita, ¿no? La señora tiene 7,4 de presión. Lo primero que hay que hacer, si bien es cierto que es un sangrado masivo, es mejorar su presión, manejar bien la vía aérea de esa abuelita y después pensar de hacer. ¿Cómo vamos a manejar? En líneas generales, valoración hemodinámica, reanimación y cuidados generales, ¿no? La historia clínica, laboratorio y endoscopía. Y siempre ver cuál va a ser el pronóstico de mi paciente y qué le voy a dar, ¿no? En la terapia va a ser con medicamentos o va a ser terapia endoscópica. La terapia endoscópica se define al momento que uno hace la endoscopia de ingreso, ¿sí? Si yo encuentro un sangrado, una úlcera con sangrado activo, yo debo hacer la terapia endoscópica sumada al tratamiento farmacológico. ¿Cómo manejamos el pronóstico? Siempre va a depender del manejo inicial y cuándo yo le voy a hacer la endoscopia. Cuanto más precoz sea mi endoscopia, va a ser más confiable mi diagnóstico. Voy a encontrar el punto exacto de la hemorragia. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico de nuestros pacientes? Trastornos de coagulación, pacientes politransfundidos, pacientes que le has puesto una sonda nasogástrica. Ya no se estila poner mucho sonda a los pacientes, pero si está con una sonda nasogástrica puesta y ven ustedes sangre roja rutilante, también es un factor un indicador de mal pronóstico. Si mi paciente está chocado de ingreso o tiene ortostatismo positivo, también es de mal pronóstico. Si tiene comorbilidades, si mi paciente es de la tercera edad, también es mal pronóstico. Y si mi paciente está internado y resangra, o es un sangrado de un paciente hospitalizado, también es de mal pronóstico. ¿Por qué los pacientes hospitalizados son de mal pronóstico? Porque tienen enfermedades preexistentes o comorbilidades.
Un paciente que entra con neumonía al hospital y hace hemorragia, su pronóstico empeora. Hay unos factores de riesgo que pueden utilizar. Van a encontrar varias escalas, ¿no?, para determinar pronóstico y cuál es el riesgo de que pueda complicarse el paciente. Hay uno de ellos que es Glasgow-Blatchford, que básicamente se utiliza para score y estratificación de riesgo. Riesgo que se complique en el paciente. Riesgo bajo cuando tengo menos de 2 puntos, medio de 3 a 4 y alto más de 5. ¿Qué utiliza? Criterios clínicos. Presión arterial, ¿no?, pulso, ¿no?, presencia de melena, miren ustedes, presencia de alteraciones de la conciencia, enfermedades preexistentes, pacientes con insuficiencia o alteración de la función cardíaca y valores de hemoglobina, ¿no?, si es varón o mujer varía un poco, y valores de urea. A mayor nivel de urea, peor es el pronóstico, ¿ya? Estos valores lo pueden sacar de una tabla, no tienen que tenerlos en memoria, muchachos. Sí hay que saber que existe esta escala y que podemos medir el riesgo bajo cuando tenemos menos de 2 puntos, medio de 3 a 4 y alto más de 5 puntos, ¿no? Nuestra abuelita, ¿cuánto tiene? Tenemos una hemoglobina de 8, ¿no? Ya de ahí tiene 6 puntos. Riesgo alto. Tienes 2 puntos más por la... No, 3 puntos más por la presión. ¿Cuántos tiene ya? 9. Pulso, ¿cuánto tenía? 110, creo, ¿no? 10 puntos. Su probabilidad de muerte es bastante alta. Para eso te sirve especificar. Y explicarle a la familia los posibles riesgos, ¿no? Para eso también le sirve. Otro score de Rocan también es para ver mortalidad y resangrado. ¿Qué mide Rocan? Es más clínico, miren ustedes. Solamente mide la edad del paciente, criterio de shock, presión arterial sistólica, pulso, comorbilidades y el hallazgo endoscópico. Eso es lo que nos faltaría. En la señora que tenemos, la edad, ¿cuánto tiene? 85 años, ¿no? 2 puntos. 75, 1 punto. ¿Qué más? Está chocada, ¿no? Está taquicárdica, hipotensa, está 2 puntos. Presión arterial sistólica, menos de 100, ¿no? 6 puntos, 5 puntos. Pulso, 7 puntos. Comorbilidades, no tiene, ¿no? Diagnóstico endoscópico es lo que nos faltaría. Con esos 7 puntos, mire, ya tiene riesgo alto también, con esta escala. Las dos son parecidas, ¿no? Se pueden utilizar cualquiera de las dos. ¿Qué ventaja tiene esta? Se suma el hallazgo endoscópico, ¿sí? ¿Qué nos mide esto? Las probabilidades de que nuestro paciente se muera. Miren, tiene riesgo alto la abuelita. ¿Cuánto tiene? 25% de recidiva y 17% de mortalidad. ¿Cómo manejamos o qué hacemos con el pronóstico? Siempre para definir tratamiento. ¿Qué vamos a hacer cuando le hagamos la endoscopía a nuestro paciente? ¿Se acuerdan de Forrest, no? Todos han visto Forrest, ¿no? ¿Sí o no? Forrest es una clasificación del hallazgo endoscópico de emergencia. Todo paciente que entra con hemorragia para la endoscopía se utiliza Forrest. Si el paciente ha hecho melena o ha vomitado sangre, yo uso Forrest. Si mi paciente viene a la consulta para un procedimiento endoscópico por epigastralgia y nunca ha hecho melena o nunca ha vomitado sangre, se utiliza Saquita. Es la fases de cicatrización de la misma, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice Forrest? Tenemos 3 tipos, 1, 2 y 3. Sangrado activo, el Forrest 1, sangrado reciente, el Forrest 2, y no hay sangrado, el Forrest 3. El 1 es A y B, sangrado a chorro o en napa. 2A, sangrado vaso visible, no sangrante. 2B, coágulo adherido. Y 2C, mancha oscura. Y el Forrest 3, no hay sangrado activo. ¿Para qué me sirve esta clasificación? Son hallazgos que yo tengo cuando hago la endoscopía, que tengo que tener en mi cabeza que hasta el 2B, si yo encuentro lesiones similares a estas, hasta coágulo adherido, yo debo hacer terapia endoscópica. ¿Qué significa? Le doy tratamiento médico a mi paciente, pero tengo que hacer inyectoterapia, o tengo que ponerle clips, o puedo ponerle argón a la lesión que veo, para reducir las posibilidades de resangrar.
el 2C y el 3 no necesitan terapia endoscópica, solo terapia médica, pero aún así estos grupos tienen también probabilidades de resangrar. Este es un 2A, miren, un Forres 1A, 1B, que es lo que hemos visto al comienzo, ¿no? Vaso sangrante a chorro, 1A, resumado hemático, 1B. ¿Qué es este? 2A. Vaso visible no sangrante. 2B, coágulo adherido. 2C, mancha oscura, ¿no? Y el 3 es la úlcera con lecho blanquecino, ¿no? Fibrina blanca o amarilla. Riesgos de resangrado, miren ustedes. Sangrado a chorro, si yo no hago terapia endoscópica, estas son las probabilidades de resangrado. 90% de las lesiones con sangrado a chorro resangran dentro de las 48 horas. El vaso visible baja al 50%, coágulo adherido 25%, resuma básicamente mancha sucia 10% y la úlcera limpia 5%. Miren, a pesar de que el 12 y el 3 no se haga terapia endoscópica, ¿no? Pueden volver a resangrar. ¿Qué hacer con mi paciente? Básicamente, ¿cómo lo vamos a manejar? Primero determinar si mi paciente está estable o está inestable. Si está estable, ¿qué hacer? Siempre descartar que no sea un sangrado de otro tipo, ¿no? Que no haya hemoptisis, siempre hacer básicamente un tacto rectal. La sonda nasogástrica y el lavado gástrico es media dudosa la utilización, ya no se estila utilizar mucho, pero básicamente está dentro de los esquemas de manejo. Si yo tengo la sospecha de que el paciente tiene una hemorragia y está estable, le practico una endoscopia, ¿sí? ¿Qué laboratorios vamos a pedir? Siempre pedir la frecuencia cardíaca, los análisis de laboratorio, básicamente determinar el hematocrito, grupo sanguíneo, glucosa, urea y creatinina, ¿no? Perfil hepático, ¿no? Si mi paciente está inestable, ¿qué tengo que hacer? Estabilizarlo previamente. Si está en shock, hacer la reanimación con cristaloides. Si no responde a los cristaloides, considerar uso de vasopresores. Si mi hemoglobina está menos de 7, transfundir, ¿no? Una vez que está estable, le hago endoscopia. ¿Cuándo debo hacer la endoscopia? Dentro de las 24 horas, ¿no? Y después, una vez que tengo el diagnóstico, empezar 80 miligramos de omeprazol en bolo y después 8 miligramos por hora las siguientes 72 horas, ¿no? Para controlar el cuadro de hemorragia. ¿Qué función tiene la terapia farmacológica? El ácido y la pepsina básicamente altera el mecanismo de la formación del coágulo, ¿sí? Toda lesión sangrante, ¿qué va a pasar con un mecanismo? Cuando nos le cortamos, ¿qué pasa? Primero, sangramos, ¿no? Hacemos presión, ¿y qué pasa? Se forma un coágulo. En el estómago no pasa eso. Se trata de formar el coágulo, pero por el efecto del ácido, el pH ácido y la pepsina, se disuelve el coágulo y no permite hacer la cascada de coagulación. ¿Qué función tiene el medicamento? Baja el pH y se activa toda la cascada de coagulación. Los fármacos antisecretores aumentan el pH intragástrico y favorecen la hemostasia. Por eso es que de entrada debemos ponerle su tratamiento. Los H2 que se usaban hace tiempo ya no son beneficiosos. Lo que se ha demostrado que funciona es el inhibidor de bomba de protones. Omeprazol vía endovenosa, 80 miligramos como dosis de ataque que se llama, y después 8 miligramos por hora, en promedio 72 horas hasta 50 horas, ¿no? Esto disminuye el riesgo de resangrado y hay menor necesidad de terapia endoscópica cuando se administra antes del procedimiento. ¿Qué hacer entonces? Mi paciente viene de emergencia, viene con hemorragia masiva, lo estabilizo y parte de mi tratamiento es ponerle su inhibidor de bomba de protones. ¿Qué pasa con esto? Miren ustedes, han hecho un estudio en el tiempo, ¿no? Resangrados. Dentro de los 3 primeros días disminuye considerablemente. A los 30 días también y hasta los 30 días mejora básicamente la posibilidad de que mi paciente tenga menos mortalidad. Menos resangrado, menos mortalidad
y menos necesidad quirúrgica. Miren, 2% nada más de los pacientes necesitan intervención quirúrgica cuando yo hago terapia médica y endoscopia. ¿Qué debemos utilizar para hacer la hemostasia? Básicamente, inyectoterapia, se utiliza adrenalina en ampollas. Una ampolla se diluye en 1 en 10.000, una ampollita en 9 centímetros de agua destilada o cloruro. Ese es para hacer la terapia de inyección. Podemos usar termocoagulación, que es la aplicación de argón, y terapia mecánica o técnicas mecánicas es la aplicación de clips. Los clips son los que han visto hace un rato, ¿no? Mayor evidencia o mejora el tratamiento endoscópico si yo asocio, ¿no? Primero le hago una terapia endoscópica con inyección y le pongo un método mecánico, le pongo un clip. Mejora las probabilidades de controlar la hemorragia y disminuye el riesgo de resangrado. Estas son las lesiones que debemos tratar, como les decía, 1A, 1B, 2A y 2B debe hacerse terapia endoscópica. ¿Qué situaciones especiales tenemos? Básicamente hay que tener mucho cuidado con nuestros pacientes que utilizan anticoagulantes, ¿sí? Básicamente, si yo tengo un INR más de 2.5, tengo que corregir previamente esto, porque las posibilidades de que mi paciente empeore con la endoscopia son más altas. Si yo tengo un INR muy prolongado, yo le punzo con la aguja, donde punce va a sangrar, porque lo que hace el medicamento es evitar los factores de coagulación, ¿no? Tiene que corregirse. ¿Cómo se corrige? Si está usando warfarina, tengo que ponerle plasma al paciente. Algunos recomiendan usar vitamina K, ¿sí? Y también el plasma para corregir los factores de coagulación. Eso siempre tengan presente, ¿sí? ¿Cuándo debemos pensar en cirugía en nuestros pacientes con hemorragia alta? Cuando mi paciente está inestable, le he puesto 3 unidades de sangre y no mejora. Si el paciente sigue en shock, mejora un poco y vuelve a caer en shock, debo pensar en cirugía. Si tengo parámetros o datos relacionados a que la úlcera del paciente está perforada, no le puedo hacer endoscopia. Debe entrar a la sala de operaciones. No puedo encontrar la úlcera porque el estómago está lleno de sangre y no encuentro el punto de la hemorragia, también debo pensar en cirugía. O si hay una perforación grande. Actualmente existen algunos accesorios endoscópicos